Solo son dos ejemplares para definir el campeonato de cerro en esta ocasión. Dos ejemplares que se encuentran con muy buena armonía, un buen desarrollo a su edad y una buena preparación. El macho que está en la parte del frente lo encuentro con más limpieza en todas sus partes, en todos sus componentes, con una buena cobertura muscular, tiene buena longitud, buen cuello, su jiba bien posicionada y el lomo recto, un buen tamaño de jiba. Supera al macho que está en la parte posterior, sobre todo en su desplazamiento y en la corrección de sus aplomos. Es un macho que se desplaza muy bien, a diferencia del macho en la parte posterior, y por eso le otorgo el título de campeón de cerro. Felicidades para su propietario. Le corresponde el título de campeón de cerro reservado al ejemplar que está situado en el centro de la pista. Ya lo describí, es un buen ejemplar que tiene muy bien toda su cobertura muscular y su estructura. Felicidades para su propietario. Gracias. Se otorga campeón de cerro de la raza, la placa 32, propiedad del rancho Puente de Dios del señor Miguel Ángel Aramburo, con número económico 658/6, y el campeón reservado a la placa 38, con número económico 033/6, del rancho Montebello del señor Rubén Raúl García Osorio.